antes de ir a la pausa que en 12 días más exactamente la NFP tiene que cumplir con un fallo del Ministerio de Justicia o una orden del Ministerio de Justicia donde tiene que suspender todos sus contratos con las casas de apuestas que hasta el día de hoy siguen siendo ilegales, más allá de lo que puedan llegar a ser en el Parlamento más adelante, pero hoy son ilegales. Está con nosotros Macarena Carballo. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, Mauricio, buenas noches, muy bien, gracias. Presidenta de la Polla Chilena de Beneficencia. Y antes de hacerte la primera pregunta, Macarena, quiero que veas, junto con ustedes, al subsecretario de Justicia que nos tiene algo que contar. El proceso de instrucción, mientras no exista una orden que señale que tienen que suspenderse, están vigentes las instrucciones que ha emanado la Subsecretaría de Justicia, por lo cual esperamos que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional cumpla con las instrucciones que emitió el Ministerio de Justicia, en particular la Subsecretaría, tal y como lo ha hecho la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en oportunidades pretéritas, cuando también ha sido objeto de estos procesos de fiscalización. Yo me imagino que la NFP, como graban el programa, ya tienen que saber que este es el ultimátum que a través de este programa entrega el subsecretario de Justicia para que se cúmplase a la solicitud o al requerimiento del Ministerio de Justicia. Macarena, la primera pregunta que yo le quiero hacer, y es una pregunta que me hace mucha gente en la calle. ¿Por qué la Polla está tan interesada en que no existan las casas de apuestas? Bueno, hay varios motivos. El primero y más importante, porque la Polla es una empresa del Estado. Es poca gente que sabe que es una empresa del Estado. ¿Lo mismo que la Lotería de Concepción? La Lotería es una sociedad que es parte de la Universidad de Concepción, y entonces lo que recauda la Lotería va a la universidad y la universidad hace beneficencia porque le entrega becas a los alumnos a raíz de esa recaudación. Y entonces nosotros como empresa pública lo que hacemos es recaudar a través del juego legal que está permitido hacer porque lo tenemos por ley y principalmente con el tema de las casas de apuesta nuestro problema está en que ellos están realizando una actividad que es solo nuestra porque la ley nos establece el derecho de propiedad respecto del pronóstico deportivo, que es lo que hace el juego experto y que en resumen es lo que a su vez hacen de manera ilegal las casas de apuesta. Ahora, las casas de apuesta, y escuchábamos al senador Espinosa decir una barbaridad como que si un poco menos que se sacaban las casas de apuesta, sacaba el deporte chileno, el rugby y todo, pero eso no es verdad, porque además dijo cosas que no son ciertas. Cierto. Pero a propósito de experto, sí. Hubo un consejo presidente de la NFP esta semana, que que está terminando, donde pusieron como condición los presidentes de los clubes que la NFP tenía que hacer todo lo posible por mantener los auspicios de las casas de apuesta, porque le entregan mucho dinero al fútbol, y si no, se salían de expertos. ¿Cómo les afecta a ustedes eso? Se fue un chantaje eso. Mira, yo algo supe. La verdad que yo no tengo contacto con la gente de la NFP ni con nadie relacionado con el fútbol, así que sé lo que sale en la prensa y lo que de a poco uno se va enterando, porque esto es como bien comentado, está bien de moda, digamos. Bueno, sí. Y la verdad que a nosotros esa supuesta amenaza no nos debiera afectar en absolutamente nada, porque nosotros no tenemos ningún tipo de contrato con la NFP y tampoco tenemos publicidad contratada con ellos y por lo tanto hasta ahí... Pero si los equipos se salen, ¿no le afecta el juego? No, porque hasta donde yo entiendo, lo que nosotros hacemos es tener una transmisión televisiva. No pagamos derechos, sino que lo hace como cualquier canal de televisión, es que sube una imagen. No, Macarena, me refiero a que ¿cómo hacen ustedes las apuestas de expertos sin los nombres de los clubes? Si los clubes no están ahí. Por lo mismo, es que no tenemos nosotros ningún derecho no tenemos nada contratado con la NFP. Entonces hacemos el pronóstico deportivo sin afectar la imagen, donde eventualmente ellos podrían decir que estamos nosotros abusando, aprovechándonos de esa imagen. O sea, ellos no podrían salirse de expertos porque en rigor no hay un vínculo. Ninguno. A pesar de que, por ejemplo, las Colo-Colo, la Chile, por ejemplo, que son los más grandes, te dijeron no pueden usar nuestro nombre y nuestra imagen en el juego. ¿O no? Bueno, ahí veremos qué hacemos en la eventualidad que aquello ocurra, pero la verdad yo lo encuentro difícil. Macarena, sácame una duda. Cuando tú haces una... Dale. Perdón, Cristian. Sí. Cuando tú nos dices, nosotros somos una empresa estatal, los reclamos de Polla contra las casas de apuestas no son de ayer. No. Son de larga data, ¿cierto? Sí. ¿Por qué siendo una empresa estatal, el Estado o el gobierno en este caso, o el Estado chileno más que el gobierno, no le ha puesto coto antes a esto? ¿Cómo durante tantos años han funcionado casas de apuestas ilegales? A pesar de que afectan directamente a un organismo o una entidad del Estado. No, y te quiero agregar algo. Están por legalizarla.
porque están intentando legalizarla. Entonces, hay un proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Economía hoy día de la Cámara. A tu pregunta, la verdad que los anteriores directorios, nosotros llegamos el 2022, en los anteriores directorios sí hicieron acciones. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Transporte, a través de la Subtel, que es el llamado en el fondo a regular y a bloquear, siempre aplicó el principio de la neutralidad de la red, lo que significa que, salvo que haya una orden judicial o que sea una actividad abiertamente ilegal o ilícita, ellos no pueden prohibirle al ciudadano cualquiera que acceda a lo que está en la nube. Pero ahora sí. En el fondo. Bueno, y entonces, hoy día, a raíz del recurso de protección que interpuso la Polla, nosotros cuando llegamos vimos con bastante como desesperación en el fondo, porque nuestros ingresos venían cayendo, porque esto había crecido muchísimo durante la pandemia, porque esto ya se había desatado. Dijimos, bueno, ¿qué medida podemos tomar? Y decidimos presentar el recurso de protección, 2 recursos de protección, uno en Santiago y otro en Concepción. Y el recurso de Concepción, que fue el que finalmente llega a la Suprema con el fallo que se conoció el 12 de septiembre, lo que indica, que no podía ser de otra manera, es que esta es una actividad ilegal y señala además, le dan instrucción a la Subtel en el sentido de bloquear o hacerle un blackout a las páginas que nosotros pusimos en ese recurso de protección, que son 23, del proveedor tecnológico que era el único que había en Concepción, que era Mundo Pacífico. Ya, ¿y esos ya están bloqueados? Mundo Pacífico, en cuanto se conoció el fallo, al día siguiente, hasta donde nosotros nos entendemos, emitió un comunicado y bloqueó sin necesidad del requerimiento. Pero ustedes presentaron a la Subtel un listado de 1.200... Sí, y la verdad encontramos 1.800, pero... Se pasaron. Sí. ¿Cachayo, no? Es muy difícil hacer ese rastreo. Es muy difícil porque además esto es como uno va a ir siguiendo, porque es súper fácil, por lo que entiendo, bajar van cambiando la URL y chao. Cambiáis la URL, exactamente. Entonces, pero lo importante es que hoy día, el día viernes, conocimos una resolución adicional de la Subtel que le ordena a Mundo Pacífico a bloquear y la hace extensiva al resto de los proveedores de Internet, donde les ordena que ya no, como ya no procede el principio de neutralidad de la red respecto de este punto, le dice, por favor, bloquee. Y entonces estamos esperando ¿Por favor o le da la orden? No, le da pero porque, por favor, es que fue muy educado mi subsecretario de Telecomunicaciones. Okay. Entonces, lo hizo muy bien, ¿Cómo toman ustedes esta ofensiva que tiene hoy? Que tienen al lobby parlamentario, que acá hemos tenido varios parlamentarios que han reconocido ese lobby por parte de las casas de apuestas, de los clubes, que muchas veces pareciera que tuvieran una especie de estado paralelo, ¿no? Eso es de hace décadas. El fútbol chileno pareciera que fuera un estado que se manda solo o que no le hace caso, digamos, a las leyes o a la Constitución, aparte, totalmente aparte. Pero ¿cómo toman ustedes esta ofensiva? La NFP va a la Suprema, hubo una discusión larga, había una posición por parte del directorio y hubo una distinta por parte de los clubes y terminó dominando la de los clubes, que es que ustedes tienen que hacer valer el derecho de los contratos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo ven ustedes esa contraofensiva de la NFP? Mira, la verdad que yo no puedo opinar respecto a lo que pasa internamente ni en los clubes individualmente considerados y tampoco en la NFP. Mi obligación como presidenta del directorio de la Polla, que es una sociedad anónima, además, pero del Estado, es proteger los intereses de la empresa y sobre todo también proteger el patrimonio y la recaudación que nosotros le entregamos al Estado, porque el fisco de Chile a través de la Polla recibe aproximadamente $100 millones al año. Es la tercera empresa de las empresas públicas que más le aporta al Estado. Además ustedes aportan a organismos de beneficencia. Bueno, claro, obvio, por ley. Por ley, hay una competencia leal. ¿Qué pasa, Macarena? Si ellos empiezan a entregarle al fisco lo mismo que entregan ustedes en porcentaje, estoy hablando, y además los obligan a hacer beneficencia, ¿ustedes aceptarían esa competencia? Eso tendría que ser por ley. Sí. Y hasta donde yo entiendo, el proyecto de ley no señala aquello, digamos. ¿Y qué es lo que Lo que a nosotros nos preocupa del proyecto de ley que se está discutiendo, que dicho sea de paso, es un proyecto que presenta el presidente Piñera 3 días antes de dejar el gobierno. Y lo que hace ese proyecto es liberalizar el concepto que tenemos de juego en nuestro país. Chile hace 100 años adoptó una política de juego en el sentido de decir, ¿saben qué? Yo a mis compatriotas voy a restringirlos en la posibilidad del juego, que está bien, es un pulso y entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que la gente pueda, así como se hizo con el tabaco, con el alcohol, lo propio se hizo con el juego en su momento. Y el legislador del 32 y del 34, que son los que crean estas instituciones, fueron bastante visionarios, pero no fueron tanto como para decir, mire, sí, en el año 2023 va a aparecer Internet. Claro. Y no tenía esa apuesta y todo. Ahora, pero Macarena, perdón, disculpa, Mauricio. Vuelvo al concepto de entidad estatal, sí, la tuya.
Y en este momento el Ministerio de Justicia le está diciendo esto es ilegal, lo prohíbo, y el Ministerio de Hacienda está diciendo no, a ver, veamos, digamos, adaptémoslo, ¿verdad?, a la realidad. ¿Cómo ustedes parecen, disculpa la mortadela del sándwich, parecen aquí? Ustedes se van a enfrentar acá a dos intereses de dos ministerios distintos. Bueno, la verdad que la Polla, sus dueños son en un 99% Corfo y en un 1% Hacienda. Entonces nosotros respondemos a esos son nuestros dueños. Y nosotros como sociedad anónima tenemos responsabilidad fiduciaria en tanto cuanto tenemos que resguardar y velar por el patrimonio de la empresa. Y el patrimonio de esta empresa, a raíz de la irrupción de los ilegales, se ha visto francamente perjudicado. La empresa está evaluada en 1.100 millones y hoy día ya hemos perdido 200 millones de esa evaluación en el último tiempo. Y entonces lo que nosotros le pedimos a Hacienda y lo que hace también el proyecto es que nos aumenten. Esta es una cuestión bien técnica, pero bueno, de pronto la voy a tratar de hacer bien dinámica para que la gente entienda. Es un concepto que es el payout. El payout es lo que yo puedo pagar como premio. En castellano, si yo juego 100 pesos, la Polla puede pagar hasta un 55% de premio. Los ilegales, nosotros sabemos hoy día que están pagando entre el 90 y el 99% del premio. O sea, la verdad que la competencia es bien desleal, porque yo lo tengo fijado por ley, no tengo ninguna posibilidad de subirlo. Entonces, ese es mi techo. Lo que hace el proyecto de ley es aumentarme el payout para permitirme, si este proyecto avanza, etcétera, y es aprobado y es ley de la República, me hace jugar a mí como un player más dentro de todos los juegos. Pierdo la propiedad del pronóstico deportivo y entonces todas las entidades, eventualmente, si son autorizadas y se legalizan y tienen la certificación a la Superintendencia de Casinos y Juegos, vamos a poder ejercer esa actividad con una precaución. El proyecto nos cuida en que en 8 años nosotros no estamos obligados a pedir la certificación por parte de la Super de Casino, porque llevamos desde el año 1975 a cargo del pronóstico deportivo. Ahora, pero voy a tener que pedirlo después. Pero hay una cosa que, apuntando a lo que decía Marco, que a mí siempre me ha hecho como un poco de ruido, porque como que Hacienda, aquí va a hacer una crítica a Hacienda, no una crítica, sino que una observación. Como que ellos sacan la cuenta y dicen, a ver, ¿cuánto se está jugando? Tampoco tienen las cifras exactas, porque para poder tener las cifras exactas tienen que levantar el secreto bancario de todas las personas que juegan. Porque la única manera de saber, porque nadie está declarando impuestos por eso, no se sabe cuántas son las transacciones, tienen que ir a las tarjetas de crédito y ver, y hacer un levantamiento. Pero hacen una estimación y dicen, bueno, nosotros podemos recaudar 168 millones, leí por ahí. Entonces, no entiendo mucho que Hacienda esté tan desesperado por 168 millones de dólares, que en el presupuesto de la Nación es un huevito, y esté matando una propia empresa del Estado de alguna manera. Bueno, ese tiene una explicación en términos de que es una actividad que existe, es una actividad que hoy día llegó para quedarse en el mundo, digamos, y lo que se pensó en Hacienda fue no dejar fuera y regular. ¿Sí? Esta industria, este mercado que no está regulado, porque no se olviden que además las casas de apuesta ilegales sostenían que... No, pero déjame terminar. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tú me dices, esto llegó a quedarse. No es así. Porque en Inglaterra ya los están sacando. Ahí en España también lo prohibieron. Porque en Francia lo están sacando, porque en España lo están prohibiendo. Esa es una decisión de Estado. Porque resulta que acá nosotros tenemos las famosas maquinitas que están en todos los negocios, que son ilegales, las tragamonedas. Sí. Y tenemos que luchar contra la ludopatía porque se está apoderando de la gente. Ya pasa a ser una tercera droga. Sí. Estamos hablando del alcohol, estamos hablando de las drogas, duras o no duras, y ahora estamos hablando de la ludopatía, que en los barrios es una cosa de loco. Entonces resulta que al final lo que estamos haciendo nosotros es transformar un país de drogadictos. Drogadictos en el sentido de que todos de alguna manera tienen una adicción. Un vicio. Mira, yo lo que sostuve... cuando me invitaron a la Comisión de Economía el año pasado a hablar de este proyecto, yo solicité que se retirara el proyecto y que tuviéramos una discusión calmada, pausada, en conciencia, de si queríamos cambiar la política que ha tenido Chile en términos de establecer ciertos monopolios. ¿Qué es lo que ha hecho? La Polla, la lotería, los hipódromos y los casinos son monopolios, que son licencias que entrega el Estado a ciertas industrias. Y entonces les digo, bueno, ustedes hoy día quieren liberalizar. Tengamos una discusión sana, tranquila, pausada, informada.
precisamente por una de las cosas que a mí me preocupa en lo personal, que es la ludopatía. Nosotros en La Polla tenemos una corporación de juegos responsables junto con la Asociación de Casinos, que la tenemos desde el año 2016 y hemos hecho estudios, que son estudios a nivel internacional, donde lamentablemente Chile, el último año, el año pasado, el último resultado de la encuesta fue que la prevalencia de juego problemático en nuestra población está bordeando el 5%. El mundial es del 2,1%. Estamos nos disparamos, al doble. nos disparamos. Y eso es carísimo, porque vamos a además entrar es un tema bien... en otro terreno, porque uno podría decir, el alcoholismo combatámoslo, digamos, sin vender alcohol. Entonces, yo creo que, no sé si es lo más sano, desde un punto de vista, si tú tenías una sociedad relativamente sana, uno puede crecer con botellas de alcohol, con cigarro y todo aquello. Creo. Mira, pero a mí lo que más me... Pero es que estás dando un ejemplo que sí tiene cierta salvaguarda. Es cierto que después en la casa los niños pueden tomar alcohol, pero no pueden ir a comprar alcohol porque está restringido a menores de 18 años. ¿Cómo tú, acá, a través del internet, restringe que un niño no apueste? Pero porque tarjeta de crédito. Te le tenés que sacar la tarjeta a tu papá, no sé. Pero si los papás cargan la tarjeta en el computador y los niños son más hábiles que los papás. Pero bueno, lo que te quiero decir es que para mí lo que me genera más el las tema... mesadas se las dan en tarjetas de débito. Bueno, ahí puede ser, jugar. yo no es mi caso. Bueno, el tema, porque Mauricio... no hay mesadas, que eso es otra cosa. Es verdad. Bueno, mi hija me está viendo, así que... se haya apretado no es culpa nuestra. No, lo que te quiero decir es la protección de datos. A mí eso es lo que me genera también mucho ruido. Sí. O sea, yo cargo mi tarjeta de crédito, la meto y digo, ¿y quién me garantiza que mis datos, mi RUT, mi número de tarjeta, hoy día nadie. Nada. No, hoy día nadie. Y esa era una de las cosas operación. Pero las operaciones bancarias sí, pues están No, protegidas. me refiero a operaciones de juego. Ah, claro, ninguna. No, ninguna. Y además, y esa es una de las cuestiones complejas. Hoy día tampoco pagan impuestos en Chile. Hoy día están perjudicando. Nosotros le entregamos, solo el año pasado, entregamos 18.000 millones de pesos al IND de manera directa, que va en beneficios de los deportistas, de los clubes deportivos, de todo lo que hace el IND, el Ministerio del Deporte. Le entregamos además recursos a nuestras instituciones de beneficencia, Bomberos, Cruz Roja, FONASA, etcétera. Son 11. Y eso se ha visto mermado porque nuestros ingresos, a raíz de la irrupción de las casas de apuestas y porque tenemos este límite legal que no podemos pagar más, entonces tenemos competencia desleal, hace que nosotros tengamos que aportarle menos al fisco. Y eso va en directo perjuicio de nosotros mismos. Muchos han hecho un paralelo, yo no estoy tan de acuerdo, muchos han hecho un paralelo respecto a las aplicaciones como Uber, ¿no? Que Uber en algún minuto también paga. Pero no es lo mismo, me gustaría que lo explicara usted. No es lo mismo, que no es lo mismo que lo expliquemos nosotros, me gustaría porque Uber es un servicio. Entonces presta un servicio real. Y bueno, finalmente en pandemia se logró, establecieron algunas regulaciones. Hubo que hacer una regulación y hubo que hacer una asociación. Claro. Pero esto, cuando uno lo trata de extrapolar a las casas de apuesta ilegal, no tiene ningún asidero de ninguna especie. Claro, porque no es solo el impuesto, que muchos lo han reducido la discusión a que, claro, tributan afuera y tributan acá. No, pero la discusión es más profunda que eso. Es mucho más profunda, es lo que yo quiero tratar de hacer entender también, que tiene que ver con que protejamos a nuestros jugadores, protejamos a los niños. La ley se hace cargo de lo que estabas preguntando tú, en términos de la protección de los niños, niñas y adolescentes, en términos de la protección que se tiene que hacer. Se va a establecer una política de juego responsable a través de la entidad llamada a ello, que va a ser la Super de Casino, y etcétera. Maca, para terminar. Dime. Faltan 12 días para que la NFP haga el cúmplice y ellos van a recurrir a la Suprema. Ya lo hicieron. Ya fueron. Ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron. Cuando digo van a recurrir es que ya... Bueno, es que ya presentaron el recurso. Entonces, con tu experiencia como abogado, porque tú eres abogado, y por todos los años que llevas dándote vuelta en esta vida que nosotros desconocemos porque está en esferas más altas que las nuestras, ¿existe posibilidad de que la Suprema dé vuelta a la situación? La verdad que a raíz de los fundamentos que establece la resolución de la Corte de Apelaciones que declara inadmisible el recurso presentado por la NFP en contra de la resolución del subsecretario de Justicia, yo lo encuentro bien difícil porque se basa y se fundamenta esa resolución precisamente en el fallo que dicta la Suprema en nuestro juicio, en nuestro recurso de protección. ¿Sería un autogol en términos Mira, yo no sé bien a fondo cuáles son los argumentos que tiene la NFP. No, el abogado de la NFP dio unos argumentos en la tercera en una entrevista como que poco menos que diciendo que se estaba vulnerando el Estado de Derecho.
Bueno, claro, porque en el fondo ellos le dicen, mire, usted, la Suprema le dice, usted tiene que ir a discutir. Lo que alega la NFP es que ellos no están de acuerdo con que el ser subsecretario, una autoridad administrativa, la que le ordene terminar con contratos que son contratos privados, ¿sí? Pero lo que se le olvida a la NFP es que ella es una corporación, una fundación que está al alero y la fiscalización del Ministerio de Justicia. Entonces ellos dicen, mire, señor, usted no tiene facultades, así que lo que yo estoy pidiendo es que me manden, tengo que ir a litigar a los tribunales civiles. Ahí sí, un juez de la República me puede decir que yo tengo que terminar los contratos, usted no. La verdad que eso no tiene por ninguna parte, pero bueno, está bien. El derecho a pataleo lo tenemos todos y la Corte Suprema será la llamada a resolverlo y tendrán que acatar lo que tendremos que acatar todos lo que resuelva la Corte. Bueno, yo espero, nosotros llevamos 1 año y medio, a ti te consta, luchando para que las casas de apuestas ilegales salgan de la esfera. Y no es porque nosotros estemos en contra del juego, es porque queremos que las cosas se hagan bien. Y aquí se han hecho mal porque se metieron por la ventana, no se metieron por la puerta. No llegaron a golpear la puerta y pidieron entrar, sino que se nos metieron por la ventana, se aprovecharon de una pandemia y han hecho las cosas mal. Vamos a seguir en esta lucha que es cruel y mucha. Así es.